Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Muy buenas noches, qué alegre que nos podamos reunir como todos los sábados, los domingos y los jueves para poder hablar de la palabra del Señor y para poder encontrar ese camino, ¿verdad? Esa luz en el camino. Porque a todos nos pasa que a veces erramos y nos vamos por otro rumbo. El tema de hoy es la ira. ¿Cómo aprender a dominar la ira? Realmente, ustedes saben que en muchos hogares donde hay mucha presión, mucha tensión y no se puede manejar la ira, hay desunión, hay heridas, hay golpes y por eso tenemos que hablar de este tema tan importante. Yo quiero contarles una historia. Fíjense que una vez había un hombre que tenía unos sembrados, ¿verdad? En sus tierras, era una tierra riquísima, donde los frutos de los sembrados eran increíbles. En el pueblo la gente esperaba cuando daba cosecha esta tierra porque eran pues los frutos muy buenos. Entonces él tenía que irse de viaje, tenía que salir por un tiempo, cosa que él no quería hacerlo. Pero le dijo a sus criados, ¿verdad? Le dijo, por favor, vigilen los frutos, cuídenlos bien, porque ahí están todas mis riquezas invertidas. Y entonces se fue de viaje y al tiempo volvió. Llegó directamente al pueblo donde estaban sus tierras, ¿verdad? Pasó por unos mercados y vio que los mercados estaban comerciando un montón de frutas y un montón de verduras bastante buenas. Y él pensó, voy a recoger mis frutos, los traeré al mercado y los venderé y así enriqueceré. Entonces se dirigió a sus tierras, pero cuando entró, las encontró desoladas y arrasadas. No habían frutos, ni hojas, ni sembrados. Entonces buscó frenético e iracundo a los empleados. Se puso furioso, histérico. Iba tan enojado que empezaba a golpear, ¿verdad? Todo donde pasaba lo golpeaba, daba puñetazos con la mano y así se iba lastimando su cuerpo. Pero la rabia lo encegueció y ensordeció. Se acercaron dos de sus criados, pero su ira era tan grande que el hombre no escuchaba, ni veía, ni entendía nada. Ellos le hablaban tratando de explicarle algo, pero este hombre solo creía entender que sus criados le pedían perdón por haber perdido sus sembrados. Entonces este señor los golpeó con un gran enojo, ¿verdad? Los dañó, los golpeó, tanto que cayeron al suelo y estaban golpeados. Fueron tantos los golpes que los criados cayeron al suelo y el hombre se acercó y les dijo, ahora explíquenme qué fue lo que ustedes hicieron con mis frutos. Pero les había golpeado con tanta ira que ya no podían ni hablar ni explicar. El hombre salió iracundo, furioso, solo pensaba en el mercado donde estaban esos frutos y esas verduras y dijo, si yo no voy a tener frutos, ellos tampoco. Con esta ira y esta envidia llegó al mercado, le prendió fuego y el fuego consumió todo el mercado. Todos los frutos se quemaron y se calcinaron con el fuego de su soberbia. Rabioso, cansado por su ira, volvió a su tierra y cayó al piso al lado de sus criados. Pasaron los días
Este hombre aún lloraba en medio de su ira. Cuando los criados sanaron, se acercaron y le curaron, porque él también se había dañado por esta ira, ¿verdad? Y al sanar, él les preguntó, ¿qué fue lo que hicieron ustedes con mis tierras? Y uno de los criados le respondió, pero amo, si te lo gritamos y te lo explicamos tantas veces, pero tú nos golpeabas y no nos escuchabas. Amo, tantas veces quisimos decírtelo, pero tu ira solamente nos lastimaba y tu ira te ensordecía y enceguecía y ensordecía. El hombre los miró todavía iracundo y les dijo, pero ¿qué fue lo que ustedes me dijeron que yo no haya escuchado? El criado le contestó, lo que te decíamos, amo, era que ya habíamos recogido tus frutos y los estábamos vendiendo en el mercado, para que cuando tú volvieras no tuvieras que recoger ni vender frutos, sino que encontraras todas tus riquezas ya recogidas. Lo que tú quemaste con tu soberbia, amo, eran tus propios frutos que habíamos recogido para tus riquezas. Realmente esto es lo que hace la ira. Este hombre se volvió sordo y ciego. La ira te vuelve ciego, porque la ira te hace pensar en tus razones y no escuchas y no ves y reaccionas y actúas de acuerdo a la ira. Él se golpeó contra cada cosa que encontró, él se lastimó. La ira te lastima. No solamente lastima a los demás, sino que te lastima, te dañas. Bueno, en la época de Jesucristo se rasgaban las vestiduras, ¿verdad? Pero hay gente que hoy en día se golpea. Yo he sabido de gente que se ha quebrado la mano. Avienta cosas, hace daño, daña y se hace daño. Y vemos cómo en esta anécdota los criados le trataban de explicar, pero él no escuchaba. Solo dañaba, atacaba, porque la ira trae violencia interior. Y esta violencia te hace reaccionar de una manera violenta para los demás. ¿En cuántos hogares hay tanta violencia intrafamiliar? Uno de los problemas más grandes que tenemos ahorita en El Salvador es esto. Tanta violencia. Y una violencia que nadie habla de ella, ¿verdad? Porque cuando la persona violenta, llena de ira, viene el arrepentimiento. Y con el arrepentimiento viene la dulzura, viene el querer recompensar de alguna u otra manera esa ira a través de dinero, a través de consentir a los hijos, de regalarle cosas a la esposa. Y entonces se vuelve todo un ciclo vicioso. Y la persona iracunda llega un momento cuando está encendido que no puede parar y daña muchísimo. Entonces, no solo, fíjense que en el caso de esta anécdota de este señor, no solo hirió su cuerpo, sino también el corazón de los empleados, por las palabras, la ira. Y aquí entonces podemos decir cuáles son los frutos de la ira. Los frutos de la ira es, dañamos a los demás. Otro fruto de la ira, dañamos el corazón de los demás. La autoestima. Creamos, dividimos, separamos, hacemos que los seres queridos tarde o temprano se nos alejen. Muchas veces por la misma ira perdemos cosas que apreciamos. Situaciones físicas, situaciones materiales, cosas materiales, familias que los hijos se van.
Hay hijos que lo primero que hacen es buscar la oportunidad de irse de la casa. Hay personas que buscan como un escape el matrimonio y al primero que se le viene, se casan, ¿verdad? Hay personas también, familias que se vuelven adictas a medicamentos para estar siempre fuera de la realidad a consecuencia de un hombre o una mujer iracunda. Y otro fruto de la ira es la soledad, porque una persona tarde o temprano se va quedando sola. Se enferma el cuerpo y muchas cosas más. Por eso necesitamos revisar cada uno de nosotros si hay ira, si somos personas iracundas, si somos personas que cuando entramos en esta dimensión de nos sucede alguna cosa o alguna situación, reaccionamos igualmente. Porque acuérdense que la ira no solamente estamos hablando como este caso, que este hombre era un caso extremo, aunque hay muchos casos extremos. Hay personas, y yo lo he oído, de personas que dicen, cuando me da ira, no pienso. Se me borra todo y solo quiero actuar, quiero gritar, quiero insultar, quiero dañar, o sea, se nubla la mente. Pero también podemos hablar de la ira, de aquella ira también que destruye, que tal vez no se nubla la mente, pero sí se empieza a insultar y se empieza a dañar. No se pierde la razón, pero hay un fuego adentro que está hirviendo y que está quemando, que sale todo lo que uno puede decir. Queridos hermanos, qué fea es la ira. Qué fea la ira. Y nosotros en la palabra del Señor, Él nos habla mucho sobre esto. Ya vamos a verla. Pero si hay algo que daña una relación entre dos personas, es no saber controlar nuestro carácter ni nuestros insultos. Insultos entre hermanos, insultos entre matrimonios, insultos de padres a hijos, de hijos a padres. Es tremendo. En el noviazgo, hay mucho noviazgo donde ya hay mucho de esto. Un noviazgo donde ya hay insultos es un noviazgo donde va a haber violencia. Y esto tiene que romperse. Eso no puede ser. O buscar ayuda. ¿De dónde viene? Ya vamos a hablar también de dónde vienen las raíces de la ira. Entonces, hay personas que permanecen incluso en la relación con otras personas. O sea, por ejemplo, un matrimonio donde hay alguien que tiene ira, a veces las personas se quedan porque no saben a dónde ir, porque tienen miedo. Pero el matrimonio es un regalo de Dios. Estar casado es un regalo de Dios. Es una bendición de Dios el matrimonio. Pero cuando no se ponen límites y empiezan a ver estas clases de ira, después las personas viven como hermanitos. Cada uno en un cuarto, no se hablan. Y para eso no es el matrimonio. Dejaron perder una bendición por no trabajar en un problema que sí tiene solución. Vamos a irnos a un corte comercial y cuando regresamos vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor sobre la ira. Y cuáles son las raíces de la ira. Así que no se nos vaya. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Estamos hablando de la ira, de cómo tenemos que trabajar nosotros, luchar para poder erradicar la ira de nuestras vidas, porque daña muchísimo. Es más, hay personas que piden perdón porque después viene un sentimiento de culpa. Cuando la persona reacciona y se da cuenta de lo que ha pasado, entonces viene un arrepentimiento y un pedir perdón y perdón y perdón. Pero ¿cuánto tiempo? O sea, aunque se pida perdón, ya quedó una herida. Una planta, por mucho golpear una planta, yo puedo pisotear una planta y la puedo regar y la puedo abonar,
Pero tarde o temprano, de estarla pisoteando y de estarla dañando, tarde o temprano ya la plantita termina y muere. Entonces no solamente basta el decir sí, pero yo les pido perdón. Es la herida que queda. Acuérdense ustedes de aquella historia de aquel profesor que les dijo a sus alumnos, ¿verdad? Que había un cuadro, ¿verdad? Y dijeron todos, vengan y estaban hablando sobre las heridas y sobre el perdón, ¿verdad? Y entonces dice que le pidieron que agarraran, o sea, en la parte de atrás era como una madera, y dijo, clávenla, ¿verdad? Claven y claven y claven. Y todos agarraron su clavo y empezaron a martillar, ¿verdad? Entonces, al final vino y les dijo, saquen los clavos. Entonces, sacaron los clavos, ¿verdad? Y cuando les dio vuelta, era un rostro del Señor, ¿verdad? Donde estaba ya todo lleno de hoyos. Y les dijo, primero cuando ustedes dañan a alguien, dañan al Señor, no solamente dañan a la persona y dañan al Señor. Pero aunque ustedes pidan perdón, cuando sacan el clavo, siempre va a quedar el hueco donde estaba el clavo. Siempre se daña, ¿verdad? Entonces dijo, es importante tratar de evitar tener estas reacciones y buscar la ayuda del Señor. Y lo vamos a ver ahora. En Efesios, capítulo 4, versículo del 31 al 32, dice lo siguiente: que desaparezca de entre ustedes toda agresividad, rencor, ira, indignación, injurias y toda esta clase de maldad. Fíjense, que desaparezca de entre ustedes toda agresividad, rencor, ira, indignación, injurias y toda clase de maldad. Si San Pablo nos está diciendo que desaparezca, es que puede desaparecer, puede haber un cambio. Veamos qué nos dice Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo del 19 al 20, y dice: sepan mis queridos hermanos que todo hombre debe estar atento para escuchar, ser parco en hablar y lento a la ira. ¿Verdad? ¿Qué significa ser lento a la ira? Cuando viene la ira uno se enciende y reacciona. Lento a la ira quiere decir que si uno va viendo que se va enojando, ¿verdad? Uno tiene que ir también siendo lento a la hora de reaccionar. Primero indagar, preguntar, escuchar, porque creo que el problema de la ira es que la persona ya no escucha razones. Por ejemplo, cuando un padre de familia le dice a su hijo, ¿verdad? Ya te dije que apagaras apaga la televisión. Y el joven o el niño sigue viendo televisión. Llega el papá, ya te dije que apague la televisión. Ya la tercera vez, ya puede llegar con una ira, ¿verdad? Con una cólera, y golpear al niño de una manera fuera de tono, ¿verdad? Simplemente por la desobediencia, ¿verdad? Entonces, lento para enojarse, lento, nos está diciendo aquí San Pablo en la carta también la carta de Santiago, dice: pues el hombre que se deja llevar por la ira, dice en el versículo 20, el hombre que se deja llevar por la ira no hace lo que Dios quiere. O sea, la ira no es de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver Colosenses capítulo 3, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, versículo del 3, capítulo 3, versículo del 8 al 10, dice lo siguiente: pero ahora abandonen todo esto, aparten de ustedes todo lo que sea ira, indignación, malicia, injurias o palabras groseras. No se engañen unos a otros, despójense del hombre viejo y de sus acciones y revístanse del hombre nuevo en busca de un conocimiento cada vez más profundo que se va renovando a imagen de su Creador. Todo esto es palabra de Dios. Entonces, nos estaba hablando es la ira, o sea, tenemos que trabajar la ira. Tenemos que descubrir cuáles son las raíces de la ira. Yo sí les quiero decir que la ira no es hereditaria.
desde ya se los digo, la ira no es hereditaria. La ira se aprende por imitación. Se aprende en casa la ira. Cuando uno está, cuando está papá y mamá y uno ve que el papá se sienta a la mesa y ve que la comida está helada, ¿verdad? Y le pega un puñetazo a la mesa y dice, esta comida está helada. Estos hijos van aprendiendo por imitación. Cuando ellos vayan creciendo, van a tener la misma reacción cuando la comida esté helada. Hemos visto en YouTube, hemos visto videos cuando vemos, por ejemplo, mamás que van manejando en el carro y van gritando y los niños atrás haciendo lo mismo, gritando. Hemos visto también ejemplos de video donde está el papá gritándole a la esposa y atrás está el niño haciendo exactamente lo mismo. La ira es por imitación, son costumbres, malos hábitos. Malos hábitos, y el tirar las cosas, el tirar las toallas, el tirar la ropa cuando está mal planchada, el tirar los platos, son por imitación. Ahora bien, ¿de dónde viene la ira? ¿Cuál es la raíz de la ira? Aparte de esta que estoy diciendo que se aprende con imitación. Así que si usted cree que su ira es hereditaria, desde ya le digo, no es hereditaria. No está en los genes, sino que son patrones de conductas aprendidos. Tenemos que desaprender entonces y tenemos que estar conscientes de que el Señor puede trabajar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque los frutos del Espíritu, en Gálatas 5:22, nosotros podemos encontrar los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, alegría, paz. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? Dominio propio, ¿verdad? Mansedumbre, bondad, ¿verdad? En Gálatas 5:22 dice, los frutos del Espíritu Santo son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. El dominio de sí mismo es el que entra, es el fruto que entra contra la ira, es el antídoto de la ira. ¿Verdad? O sea, como tengo dominio propio, hay algo que me molesta, me estoy enojando, ¿verdad? Pero me contengo, ¿verdad? Y pienso. Y esto me hace detenerme. Pero dice, los frutos de la carne, dice en Gálatas 6:4, dice que cada uno examine su conducta y sea ella la que le proporcione motivos de satisfacción y no el comportamiento de otros, pues cada uno debe de llevar su propia carga, ¿verdad? Entonces vemos cómo nos está diciendo que los frutos del Espíritu los encontramos en 5:19, capítulo 5, versículo 19 dice, en cuanto a los frutos de esos desordenados apetitos son bien conocidos: fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, discordias, rivalidad, ira, egoísmo, divisiones, sectarismos, envidias, ¿verdad? Vemos que son los frutos de la carne. Otra de las razones es cuando nosotros tenemos una ira interna, una ira escondida por situaciones que nos pasaron desde pequeños y no hemos podido sacarla. Muchas veces cuando hemos sido maltratados, hemos sido dañados en nuestra niñez, el niño no se puede defender porque es indefenso. Entonces lo que el niño hace es que va guardándose este enojo, esta ira adentro de su corazón, hasta que llega un momento en que cuando llega a la edad adulta tiene reacciones de ira, pero es el niño herido dentro de su corazón, ¿verdad? De una ira que no pudo salir, que quedó guardada y que hay que trabajarla. ¿Saben? Algo que ayuda muchísimo para poder, primero es reconocer esa ira, y poder ver la manera en que la podemos sacar. Vamos a darle unos tips después de estos comerciales. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu espíritu
Espíritu Santo, me hace saltar. Tu gracia me llena, me da claridad. No puedo parar. Estamos hablando de la ira. Y lo importante de que tenemos que revisar en nuestro corazón si nosotros tenemos esa ira guardada desde nuestra niñez, ¿verdad? Que nos ha llevado a tener reacciones sin pensar. Muchas veces, pero por una cosa tan pequeña, se vuelve todo un escándalo, ¿verdad? Y tenemos reacciones que después nos sentimos mal porque decimos, ¿qué me pasa? A todos nos ha pasado. Saben que yo también lo he vivido. Yo también he vivido ejemplos que yo digo, pero ¿por qué me estoy enojando tanto si yo no me enojo así? Y es cuando empiezo a revisar si hay algo que me ha pasado que no he logrado todavía sacarlo, algo que me molestó y que yo no logré sacarlo. Eso es muy importante. Vamos a escuchar el testimonio de dos hermanas que yo creo que va a poder aclarar y enriquecer un poco este tema. Teresita. Sí, bueno, yo quisiera compartir, hace un par de semanas tuve un episodio de ira, ¿verdad?, que fue provocado por un pariente cercano y fue tal que yo me estaba preparando para ir a un retiro, pero esta persona empezó a atacarme y justo por el motivo del retiro. Entonces, o sea, no sé cómo, no logré controlarlo y de verdad que la agarré del cuello y de un pie y la saqué del cuarto porque, o sea, me sacó tanto de mis casillas y la agarré del cuello y la llevé para el cuarto y la encerré y bajaba y otra vez me volví a atacar. Y llegué a un punto en que dije, no voy a permitir esto. Entonces traté de quedarme callada porque gracias al caminar del Señor yo le he pedido muchísimo que me ayuden en el dominio propio, pues, porque yo siempre he sido una persona así como iracunda, pero he hecho mi mejor esfuerzo y el Señor me ha ayudado. Pero ese día me sacó de mis casillas y después yo dije, Dios mío, ¿qué hice? Si la agarré del cuello y la cacheteé, ¿verdad? Pero después reaccionamos y entonces tanto ella como yo pues nos pedimos perdón y todo, pero hemos llegado a un trato porque ha venido acoso tras acoso para provocar la ira y entonces hemos llegado a un trato de que no más y tenemos que buscar ayuda porque sinceramente daña mucho, porque uno cuando está enojado dice cosas bien hirientes que después lamenta. Entonces yo hago mi mejor esfuerzo, pero a veces sale la mujer vieja. Sí, y gracias Teresita por compartir. Y miren qué importante es esto, porque no quiere decir que uno estar en los caminos del Señor, ya uno no dejó completamente la ira, no. Hay personas que tienen una facilidad para sacarnos de quicio, definitivamente, ¿verdad? Y poder decir, y a veces darle en la llaga, donde a uno más le duele, que hace que nosotros reaccionemos y tengamos esto. Pero aquí está algo muy importante, ¿verdad? O sea, el reaccionar, el decir, esto no viene de Dios, yo tengo que parar esto. Y entonces, si es un familiar cercano que vive en casa, hay que buscar una ayuda. Y si no, sentarse, hablar, orar, hablar, ¿verdad? Y poner un paro. Saber parar a tiempo, ¿verdad? Porque no es posible, ¿verdad?, que nosotros sigamos teniendo este tipo de reacciones de ira. Dorita también tiene un testimonio que quisiera compartirnos de una amiga. Sí, fíjese, Lorenita, de que en mi infancia teníamos una vecinita, era un matrimonio, eran dos hermanitas, pero el papá era alcohólico, pero luego ingresó a los Alcohólicos Anónimos y ya no tomó, pero quedó neurótico. Entonces este señor las maltrataba. Entonces yo veía que mi amiguita especialmente llegaba a la escuela con las señas de los correazos, Sí. los hinchos marcados. Entonces ella llegaba llorando porque todo el mundo se burlaba a esa edad, pues entonces... Y fuimos creciendo y yo veía que mi amiguita cómo sufría, iba con ese resentimiento de ver que el papá las castigaba, pero por puro neurotismo, ira, enojo, por gusto. Entonces fue creciendo, ¿verdad? Ella, porque a las dos las castigaba, pero yo era amiga de una. Y las castigaba, pero por gusto. Y fueron creciendo en su adolescencia igual. Y esta amiguita con aquel resentimiento con su papá. Luego veía de que a la mamá no la maltrataba físicamente, pero sí verbalmente, ¿verdad? Entonces, y ella pues con aquel resentimiento.
Él luego murió la mamá y ella con el resentimiento se fue a confesar y entonces el padre le dijo, ¿verdad?, de que pues sí, era un matrimonio y que ellos vivieron así, que eso no era problema de ella, pero y ella en sus pleitos reaccionaba y una vez sí sacó todo aquel resentimiento y la ira y explotó. Y ella me contaba que en ese momento le dijo todo aquello que venía arrastrando, ¿verdad?, por toda la... Y pues ya no supe yo qué más pasó porque ella pues, pero sí me contaba que el papá por ira las maltrataba mucho. Gracias, Dorita. Y es que realmente cuando uno tiene un padre donde hay ira, mucha ira en su casa, esta ira, es como decíamos, se lleva guardada en el corazón y tarde o temprano explota. Y puede explotar, o sea, aflora de muchas maneras. Puede ser con ira, pero también puede ser como una enfermedad. Tantas enfermedades psicosomáticas que hay hoy en día. De hecho, la raíz de mucho del cáncer, ¿verdad?, puede ser también tener una ira reprimida en el corazón. Hay maneras de poderse uno librar de esta ira, ¿verdad? Primero es necesario, ¿verdad?, en el caminar del Señor, uno revisar su corazón. Porque la ira no es que yo me pongo así por culpa de, porque a veces buscamos nosotros culpables, buscamos nosotros que es que me está quitando, ¿cómo es que se llama? Me provocó y por eso yo reaccioné de esta manera. No. Es que nada justifica la ira, nada. Entonces sí es revisar en nuestra vida, ¿verdad?, si venimos de una familia donde había unos padres, donde sí había mucha ira, y también revisar aquellos acontecimientos que nos pasaron en nuestra niñez que nos han mantenido una cólera. Hemos trabajado, yo recuerdo que hicimos un retiro en la comunidad donde armamos unos mazos, parecía el mazo del Pedro Picapiedra. Y yo me acuerdo que me decían, ¿y esto para qué es? No, vamos a trabajar la ira. Y la gente decía, pero yo no tengo ira. Y entonces pusimos unos almohadones grandes y yo me acuerdo, era impresionante, pero la gente le daba con una fuerza, ¿verdad?, porque se daba cuenta que había ira en su corazón. La verdad es que todos queremos ser agradables a los ojos de Dios. Y la persona iracunda sufre mucho. Fíjense que yo no conozco una persona que no sea iracunda, que no le duela su corazón, que no quiera cambiar. Pero dijo Jesucristo, sin mí no podemos hacer nada. ¿Usted quería compartir algo? También tenemos otro testimonio. Sí, Lorena, revisando hoy pues todo lo que usted ha compartido con nosotros, me volví a situaciones en mi vida. Cuando uno trabaja, pasa muy estresado, la presión, y tratamos de poner nuestra mejor cara con los compañeros en el ambiente en el que nos movemos. Pero cuando llegamos a la casa, somos una bomba de tiempo, de mecha corta. Yo recuerdo mi relación con mi hijo siempre ha sido muy buena, pero hubo en su adolescencia un par de detonantes que de verdad han marcado mucho mi vida y me hicieron reflexionar. Yo recuerdo que él le había ahorrado mucho para comprarse unos CDs de rock, y por algo que él no hizo, desobedeció, yo me volví ciega y los fui a sacar y se los quebré. Bueno, total, que fue un episodio muy fuerte en el cual yo recuerdo cada palabra, se grabó en mi corazón, ¿verdad? Buscándolas, rebuscándolas a dónde pegarle, como que eran dardos al centro de su corazón, ¿verdad? Cosas que después, de verdad, a mí me han traído mucha angustia y mucho dolor. Gracias a Dios, ahora en el caminar del Señor, ¿verdad? Esas heriditas, esas cuestiones, por lo menos de mi parte, las he tratado de revertir con amor, con el amor que he aprendido del Señor, ¿verdad? Pero sí hay situaciones que se vuelven fuera de nuestro control. Y gracias al Señor, pues, he trabajado mucho el dominio propio y algo que el Señor me ha regalado es bastante tolerancia, bastante paciencia, mucho amor y conocerme para no llegar a ese borde, porque todos tenemos, o sea, si estamos a la línea, Sí.
ahí sí ya caemos en el abismo. Gracias por compartir sus testimonios. Realmente podemos darnos cuenta, nadie está libre de caer en una situación donde podemos dañar a nuestros hijos, dañar a nuestro cónyuge, dañarnos. Pero Jesucristo es el que nos enseña y nos lleva a que podemos nosotros cambiar. Si Él dice en su palabra, sin mí no puedes hacer nada, es que solo con la ayuda de Él podemos nosotros moldear nuestro carácter. Dicen que el carácter de San Ignacio de Loyola era tremendo. San Ignacio de Loyola tenía un mal genio, tremendo mal genio. Y cómo el Señor poco a poco, Él pudo canalizar este mal genio para poder fundar, ¿verdad? Los jesuitas, ¿verdad? Esa energía la canalizó para algo mejor. La verdad es que necesitamos ir haciendo como una revisión. Fíjense que hay una parte de la Biblia, hay una carta, una cita bíblica que a mí me ayuda mucho cuando uno dice yo no he podido hacer algo al respecto. Y esto lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Y dice lo siguiente: porque es Dios quien más allá de la buena disposición, fíjense, ¿verdad? Porque es Dios quien más allá de la buena disposición de ustedes realiza en ustedes el querer y el actuar. A mí me impacta mucho esto. Porque ¿qué quiere decir? Es que nosotros no podemos solos, nosotros no podemos cambiar sin la ayuda de Dios. Nosotros no podemos superar un defecto, cambiar un mal hábito sin la ayuda de Dios. Dice que el Espíritu del Señor, más de la buena disposición de nosotros, porque la verdad es que si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos deseos tienen ustedes de ser mejores? Y uno dice, ay, yo todos los días, yo quiero ser mejor, yo quiero aprender a dominarme, yo quiero ser un poquito más diligente, yo quiero ser un poco más servicial, yo quiero ser un poco más generoso, yo quiero estar más cerca de Dios, quiero tener más disponibilidad para la oración. Todos queremos cambiar. Pero más allá de la buena disposición, dicen que ¿cómo es que se llama? El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, pero nunca se hizo nada. ¿Por qué? Porque el hacer y el querer vienen de Dios. Eso es lo que nos está diciendo San Pablo en la carta a los Filipenses. El querer, dice, Él realiza en nosotros el querer y el actuar. Y Él nos lo dijo, sin mí no pueden hacer nada. ¿Verdad? Entonces no solamente es el pedir esa disculpa, podemos verlo también en Colosenses. Fíjense que en Colosenses también capítulo 3, versículo del 5 al 10, dice lo siguiente: día y noche rogamos a Dios con insistencia que nos concedan visitar los estoy en Tesalonicenses, perdón. Vamos a Colosenses capítulo 3, del 5 al 10, dice: destruyan pues lo que hay de terreno en ustedes, o sea, lo carnal, destruyanlo. Dice fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos y codicia, que es una especie de idolatría. Dice en el versículo 6, dice, esto es lo que provoca la ira del Señor y lo que también ustedes practicaron en otro tiempo cuando vivían en tales pecados. Pero ahora, versículo 8, abandonen también todo esto, aparten de ustedes todo lo que sea ira, indignación, malicia, injurias o palabras groseras. En una ocasión que yo estaba impartiendo este tema, alguien se me acercó y me dijo, bueno, ¿y la ira de Dios y la ira de Jesucristo cuando hizo todo lo que hizo en las mercaderas? Pero si ustedes se dan cuenta, Él no les pegó a los mercaderes. Él tumbó las mesas de los cambistas, pero Él no le hizo daño a la gente. Uno puede venir y Él, la ira del Señor, la ira santa, Él lo que vio que habían convertido en una cueva de ladrones, pero Él no en ningún momento tuvo violencia contra los mercaderes y contra la gente que estaba ahí, sino
contra aquello que estaba siendo objeto de usura y estaban lucrándose de las cosas de Dios. Entonces, vamos a irnos a un corte comercial, vamos a ver un poquito remedios contra la ira y después hacemos una oración, así que no se nos vaya. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Estábamos hablando de la ira, ya estábamos prácticamente casi terminando el programa, pero un remedio para la ira, cuando se da contra la ira, es repararla pronto, con un acto contrario, que es la mansedumbre. Miren, yo tuve ahorita una experiencia bellísima, hoy que he compartido con mis nietos. Tengo un nieto de 3 años. Este nieto, que es una belleza, Manuelito, le rompió el cuaderno de su hermana. Entonces llegó mi yerno y le dijo, tienes que, ¿verdad? O sea, le hizo una llamada de atención y tienes que pedirle perdón inmediatamente, no sé qué. Y entonces él, mi nieto, ¿verdad? Mi nieta tiene 7 años, él tiene 3, y él llegó y la abrazó y perdón, hermana, y le empezó a dar besitos, ¿verdad? Y hasta se hincó y le empezó a dar besitos en las piernas y era una cosa, perdón, pero era un acto de mansedumbre tan bello. Bueno, hasta llegó donde mi tita, perdón, y empezó a dar besos, pero así, ¿verdad? Hasta en las piernas, en los brazos. Y esto me fue una lección. No le quiero decir que usted le va a dar besos hasta en los pies, ¿verdad? Cuando ha ofendido, pero la mansedumbre es simplemente perdóname. No es que tú me provocaste, tú tienes la culpa y no sé qué, y al fin y al cabo tanto escándalo si solo te grité y punto, porque el problema es que la persona que hiere no se da cuenta hasta cómo hiere. Las palabras son espadas que hieren el alma, dañan el corazón más que los golpes, ¿verdad? Pero para mí fue una lección bellísima de mansedumbre. Claro, las dos, a mí no me había hecho nada, pero mi nieta, su hermana, terminó derretida, ¿verdad? Y lo abrazó y ya no me lo vuelvas a hacer, pero le ganó al verlo a él con esa sencillez y con ese amor, besándole casi los pies, ¿verdad? Dice el Señor que tenemos que ser como niños. Entonces, una manera de poder de remediar la ira es la mansedumbre y corregir inmediatamente. Dice, ¿verdad? Dice que también San Francisco de Sales dice, así como es excelente el remedio contra la mentira. ¿Cuál es el remedio contra la mentira? Inmediatamente, decirla al instante, ¿verdad? Por ejemplo, diciendo, no, mentira, te estoy mintiendo, no, esto no es así. La verdad, voy a rectificar, ¿verdad? Entonces San Francisco de Sales, es el que nos dice, ¿verdad? Que contra la ira hay que repararla prontamente con un acto contrario, que es la mansedumbre, que las llagas se curan con más facilidad cuando están recién hechas, ¿verdad? Eso nos explica, ¿verdad? Y el Espíritu Santo hace que en mí se manifiesten estos frutos del Espíritu Santo. Corregir sí, educar sí, pero no maltratar. El enojo de un padre de familia es necesario cuando un hijo ha hecho algo malo para poder corregir, pero la ira no corrige, la ira destruye, la ira daña, la ira mata la relación. Corregir sí, educar sí, pero la ira sin ira, esto destruye. Por eso, queridos hermanos, yo les invito a que cada uno de nosotros y todos ustedes, los que estamos aquí, reflexionemos. ¿Cuánta ira hay en mi corazón? ¿Cómo yo estoy reaccionando con los demás que los estoy dañando? Estoy trayendo un caos familiar que va a tener una repercusión. A la larga va a haber una repercusión cuando estas personas sean adultas. Así que yo les invito a que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y vamos a orarle al Señor. Francisco, tú haces la oración. Gracias, hermano. Bueno, Padre Santo, Padre bueno, aquí estoy esta noche frente a ti. Tú conoces mi corazón, Señor, mis emociones, mi historia mejor que yo mismo.
saben de que muchas veces me dejo llevar por la ira, por el enojo, por mis emociones y que los frutos no son buenos. Esta noche quiero pedirte desde lo más profundo de mi corazón que la luz de tu espíritu me ayude a encontrar las raíces de mi mal genio, de esa ira descontrolada. Que me ayude, Señor, a identificarlas para estar despierto y no permitir que con mis malas reacciones ante unos eventos dañe a las personas que más amo, Señor. Ayúdame a identificar esos momentos, ayúdame a cambiar de actitud, ayúdame a responder con amor, con paz, a pensar antes de responder, Señor, y que sea tu amor quien maneje mis emociones y mis respuestas, Señor. Y que si me equivoco, tenga la capacidad de responsabilizarme de mis malas acciones, pedir perdón y poder comenzar de nuevo. Lléname de tu paz, de tu amor y de tu abrazo, Señor, para que siempre, siempre, siempre tu presencia en mi vida me ayude a controlar la ira y el enojo y a responder con amor. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Estamos nuevamente terminando este programa, pero invitándolos que no se nos pierdan, que siempre estamos los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 8 de la noche y los jueves a las 10 de la noche, siempre en su mejor canal, Canal 8. Y si alguno de ustedes se ha perdido algún programa que quieran ver, yo les invito a que se metan en la página de Agape TV en YouTube, en Facebook, y si no en YouTube pueden poner programa Para Dónde Vamos y ahí le van a salir todos los programas que hemos tenido. Así que Dios los bendiga, sean felices haciendo felices a los demás. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.